Hola, ¿qué tal estás? Un año más llegamos al único día del año sin misa, sin campanas, sin cantos. Viernes Santo, día de luto. En otras ocasiones hemos dedicado el episodio a realizar un Vía Crucis informativo, es decir, a explorar la actualidad eclesial al paso de las 14 estaciones. Hoy vamos a recorrer un camino distinto. Viernes Santo es un día que se relaciona con la muerte. A día de hoy también es fácil decir que se trata de un tiempo de espera que anticipa la Pascua. Sin embargo, al pensar en el primer Viernes Santo de la historia, no es difícil darse cuenta de que en ese momento no había espera alguna, al menos para la mayoría. Tan solo muerte, tristeza, angustia, pérdida, incertidumbre e incomprensión. Te prevengo, este episodio va a traer consigo una cierta agitación emocional, y es que vamos a adentrarnos en algunos aspectos de nuestra sociedad que causan dolor profundo a muy distintos niveles, así que será necesario despojarse de la mayor cantidad de prejuicios posible antes de comenzar para que el corazón no esté todo el rato discutiendo con el cerebro y pueda ser posible el entendimiento. Empezamos. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 201º episodio. El podcast de Vida Nueva. No es, por supuesto, la primera vez que hablamos de la muerte. Acuérdate, por ejemplo, del episodio 178, donde trajimos a primer plano el tema del tanatoturismo, o del 124, donde nos acercábamos a la vivencia del duelo tras la pérdida de alguien querido o cercano. La aproximación de hoy comienza con un viaje. En concreto, nos vamos a desplazar hasta Montenegro. Una curiosidad del país es que en la pequeña localidad de Perast hay una isla artificial que data de 1452. En ese año, dos hermanos pescadores de la familia Martesic se encontraron un icono de la Virgen María tirado en un arrecife. Se lo llevaron a casa, pero de algún modo misterioso el icono regresó al arrecife y los hermanos entendieron que la Virgen prefería estar allí. Así que desde ese instante comenzaron a tirar piedras al fondo del mar hasta que consiguieron crear una isla artificial y sobre ella se erigió una iglesia que todavía perdura. Lo mismo que sigue existiendo la tradición de lanzar piedras al agua. Dicha costumbre se llama fasinada. Pero la tradición e historia de Montenegro es mucho más diversa y compleja que esa anécdota concreta. Mucho antes de la época actual, en la región de los Balcanes que comparten Montenegro y Kosovo y donde también hay otras muchas fronteras, la sociedad no estaba dividida en un binomio de género masculino y femenino. Existía un tercer reconocimiento legal, el de las vírgenes juradas. Mujeres que eran legalmente reconocidas como hombres a cambio del compromiso de comportarse socialmente como tales, lo que implicaba reunirse en el bar con ellos a beber, fumar y compartir vivencias. Debido a que la sociedad de Montenegro estaba centrada en el varón, las mujeres no podían disponer de los bienes ni administrarlos, así que la figura de vírgenes juradas permitía que muchas familias sin hijos no viesen sus bienes requisados por otras personas con descendencia masculina. Al fallecer el padre, una de las hijas podía asumir ese papel, y todo empezaba por comenzar a vestirse como lo hacían los hombres de la época. Se sabe a ciencia cierta que este fenómeno data como mínimo del año 1855, pero la investigación sugiere que proviene incluso de antes del siglo XV. ¿Qué relación puede tener el registro histórico de Montenegro con la muerte? Es sencillo. En una sociedad patrilineal con preeminencia de los varones sobre las mujeres, el aborto selectivo se convirtió en una práctica habitual. Interrumpir el embarazo si se tenía sospecha o confirmación de que la persona por nacer iba a ser una mujer fue algo que se insertó en el imaginario colectivo de un país donde viven en total unas 600.000 personas.
Tanto es así que hacia 2018 la agencia de publicidad McCann lanzó una campaña bajo el título Unwanted, no queridas, alineándose con el pensamiento de que Montenegro no es país para mujeres. Tal práctica a día de hoy ha alterado notablemente la proporción estadística entre hombres y mujeres, alejándose por mucho del 50% de base que proporciona la genética. Lo mismo ocurre en China, por ejemplo. En febrero de este mismo año, los investigadores Li Mei y Quan Baojiang publicaron un artículo conjunto en el que evaluaban el impacto de los abortos selectivos en el país asiático durante las últimas 4 décadas. Cuando en el año 1982 se implantó la política del hijo único, y a medida que evolucionó la tecnología de las ecografías y el diagnóstico fetal, las familias chinas comenzaron a practicar abortos para terminar con la vida de futuras mujeres por la tendencia social a preferir un descendiente varón. Esa mentalidad se mantiene a día de hoy en muchos lugares y algunos autores sostienen que puede tener que ver con el aumento significativo de uniones conyugales entre hombres en China e India. Pero con independencia de lo anterior, los abortos selectivos de mujeres silencian específicamente a una gran parte de la población humana. Voces femeninas que jamás llegarán a ser escuchadas porque murieron antes siquiera de nacer, que es algo que se inserta en una estructura de pensamiento centrada en el varón y que a su vez se relaciona con la invisibilidad generalizada de las mujeres en ambientes cotidianos y profesionales y también con el maltrato sistemático hacia ellas en muchas partes del mundo. La selección de sexo no es solo un problema técnico o cultural, sino que representa la expresión de una injusticia estructural de género a nivel global. Por expresarlo de una manera más simple, se trata de sexismo, una discriminación basada en la presencia o ausencia de cromosoma Y. Y si nos quedamos en el ámbito de los cromosomas, eso nos lleva de manera lógica a un siguiente paso en los abortos selectivos habitualmente silenciados. Las personas Down. Gente que jamás llegará a nacer porque tiene una copia extra del cromosoma 21. Ryan Thornycroft, un profesor australiano de criminología, proponía hace 3 años la relación entre test prenatales, síndrome de Down y aborto selectivo con los genocidios, es decir, la equiparación de la erradicación de la vida Down con genocidios. El profesor Thornycroft dice lo siguiente: la ética y política de mi exposición podrían considerarse problemáticas en el contexto de los derechos reproductivos. Específicamente, muchas personas han luchado por la participación individual en las decisiones reproductivas. No soy antiaborto y reconozco que estas decisiones se basan en un complejo entramado de razones personales, interpersonales, económicas, emocionales y morales. Tampoco estoy comparando aborto con el genocidio. Más bien estoy criticando las fuerzas sociales que hacen obligatoria la terminación de fetos con síndrome de Down, de tal modo que la continuación generalizada de estas prácticas podría llevar a la eliminación o genocidio de personas Down. En lugar de enfocarme en decisiones individuales, me interesa más cambiar el enfoque hacia las fuerzas sociales y estructurales que influyen en estos procesos de toma de decisiones. Me interesa trazar la naturalización de estas decisiones, mediante la cual el complejo médico-industrial y otras normas sociales e institucionales hacen de la terminación selectiva por síndrome de Down una práctica dada por sentada y no problemática. En esa misma línea, Emily Fernández de la Universidad Jesuita Gonzaga compara la desaparición de fetos Down con las 10 etapas del genocidio propuestas por el Dr. Gregory Stanton. En caso de que no las conozcas o no las recuerdes, son las siguientes y se aplican a cualquier grupo humano: clasificación, simbolización, discriminación, deshumanización, organización, polarización, preparación, persecución, exterminación y negación. Se trata de un proceso no lineal y algunas etapas pueden ocurrir de manera simultánea, además de que cada una de ellas constituye en sí misma un proceso.
Fernández, al relacionar el aborto selectivo de personas Down con genocidio, proporciona 4 contextos para su argumentación. En primer lugar, el decrecimiento del número de nacimientos Down ha sido recibido internacionalmente como un avance en la salud de las poblaciones. En 2017, el medio internacional de noticias, CBS, lanzó un reportaje sobre Islandia, dado que allí el 100% de los embarazos que llevaban fetos Down eran interrumpidos. En dicho reportaje, una consejera del Hospital Landspítali lo veía como una decisión positiva, argumentando que prevenía el sufrimiento futuro de ese hijo o hija y también el de la familia. Y esto entronca con el segundo contexto propuesto por Fernández, el de la eliminación del sufrimiento como un principio instalado y asentado en lo profundo de nuestras sociedades. En tercer lugar, Emily Fernández hablaba sobre la carga social impuesta a los profesionales a partir de las denuncias y demandas legales que han recibido algunos médicos que, en su momento, no aconsejaron abortar. Por último, Fernández indica que los estándares médicos y de seguros europeos que promueven abortos en base a diagnósticos prenatales son manifestaciones de una cultura eugenésica disfrazada de bienestar social, donde se equipara la discapacidad con falta de valor humano. Que el tema que estamos abordando hoy acerca de las muertes seleccionadas antes de nacer aparezca en el podcast de un medio de información religiosa llevaría inmediatamente a pensar en el arquetipo desfigurado de fanático irracional que se opone al avance de derechos y libertades. En 2009, Woody Allen publicó la cinta Whatever Works, si la cosa funciona. En un momento dado, cuando el padre de la protagonista cae a tierra para rezar, su compañero se pregunta: ¿por qué todos los psicópatas religiosos acaban rezando en mi recibidor? Intentemos alejarnos de esa percepción de los seguidores de Jesús y sigamos abordando estas muertes prenatales como hechos que trascienden la categoría de pecado, es decir, que van más allá y que no tienen que ver únicamente con aspectos relacionados con la fe o las creencias. El profesor australiano Ryan Thornycroft, que te decía hace un momento, califica los abortos selectivos de fetos Down como una responsabilidad social y lanza la pregunta abierta de si queremos vivir en una sociedad donde no nazca ninguna persona Down. Y añade que si es así, ¿qué mensaje estamos enviando socialmente a las personas Down ya nacidas y en general a las personas discapacitadas? Esta semana no hay número de Vida Nueva. Sin embargo, ahora que llegamos a la mitad del episodio, te sigo recomendando que te suscribas anualmente a la revista para recibir 47 números cada año. Tendrás acceso a ellos desde cualquier parte del mundo. Si quieres saber cómo hacerlo, pásate por vidanuevadigital.com/suscripciones. Francis Galton, que era primo de Charles Darwin, acuñó el término eugenesia con la idea de mejorar a la humanidad mediante la cría selectiva. Desde entonces, la concepción básica no ha cambiado demasiado: el control social de la reproducción para optimizar cualidades físicas o mentales de la población. Ya sabes que durante la época del nazismo europeo, el régimen alemán utilizó esta práctica para justificar la eliminación de grupos que consideraba inferiores, como los judíos, el pueblo gitano, personas discapacitadas y otros. Numerosos autores de hoy día ponen la atención sobre la necesidad de vigilar éticamente las posibilidades actuales que ofrece la edición genética con tal de no revivir el fantasma de la eugenesia. Aunque, en cierto sentido, ese fantasma nunca se marchó. El autor Marius Turda, de la Universidad de Oxford, afirma que la eugenesia sigue presente, como por ejemplo, cuando en países como Hungría o Rumanía se asume que el pueblo gitano es culturalmente inferior y está naturalmente predispuesto a la criminalidad y la vagancia. Este profesor dice que la sanación de las heridas causadas por la eugenesia
requiere el reconocimiento público de quienes se equivocaron en el pasado y también de quienes se siguen equivocando hoy día. Recuperemos ahora el pensamiento del profesor australiano Ryan Thornycroft, quien en 2022 decía lo siguiente: se necesita una concepción productiva de la discapacidad para ilustrar la posibilidad de duelo y la legibilidad de los cuerpos discapacitados, y esto, a su vez, permite reconocer que las prácticas genocidas afectan a los fetos con síndrome de Down. Porque si los cuerpos discapacitados no son susceptibles de duelo, entonces es difícil argumentar que son objeto de genocidio, precisamente porque sus vidas no son objeto de duelo ni legibles. El autor Butler sostiene que la posibilidad de duelo es una presuposición para que una vida importe, y que una vida que no puede ser llorada ya está perdida y por lo tanto es fácil de destruir o de exponer a fuerzas de destrucción. La imposibilidad de duelo en torno a los cuerpos discapacitados debe ser rechazada y es necesario iluminar su dignidad doliente. Relacionando esto último con la cuestión de la eugenesia que decíamos hace un momento, nos encontramos con que ambos campos convergen en algo que dicen Stephanie Meredith y Cathy Stoll de la Universidad de Kentucky. Al hablar sobre la eugenesia en los tiempos modernos, afirman lo siguiente: el capacitismo está incrustado en la edición de la herencia genética de un modo tan fundamental que es imposible extirparlo, porque incluye la asunción de que la vida con discapacidad es una vida de dolor y sufrimiento y algo a ser evitado, y que por tanto es contrario a las afirmaciones de calidad de vida que señalan las personas sin discapacidad. Fijémonos en estas palabras concretas. Son las personas sin discapacidad quienes señalan que la vida discapacitada es de menor calidad. Una idea que está completamente normalizada en el pensamiento social, tal como revelan estas palabras de la actriz Liz Carr. Si una persona no discapacitada quiere suicidarse, es una tragedia. Tan pronto como quiere hacerlo alguien discapacitado, es una liberación. Liz Carr es una actriz británica discapacitada que quizás hayas visto en alguna serie de éxito mundial durante los últimos años. Pero además de eso, es una activista por los derechos de las personas discapacitadas. Hace unos meses, Carr realizó un documental a propósito del suicidio asistido para señalar que la cuestión de fondo no tiene que ver con morir dignamente, sino con la discapacidad. En su propuesta audiovisual viaja hasta Canadá, país en el que existe una línea telefónica atendida 24 horas para poder acceder al servicio de suicidio asistido que cubre el Estado. El nombre de este servicio es MAID. Al comienzo del mismo solo podían acceder al servicio personas con enfermedades terminales, pero con el paso del tiempo se abrió la opción a una segunda vía, gente que sufriera de modo insoportable. Liz Carr conversa con un hombre discapacitado que podía acceder a esta segunda vía, pero que no solicitó el suicidio asistido por su discapacidad, sino para evitar vivir en la calle cuando se vio ante la imposibilidad de seguir pagando el alquiler de su casa. Las opciones eran encontrar otro alojamiento, matarme a mí mismo o solicitar el MAID. Y no había una cuarta opción. Le dije a mi médico inmediatamente que aunque cumplía los requisitos médicos, yo lo pedía por mi posición socioeconómica. Liz Carr pone el foco de atención en el hecho de que el periodo de reflexión del MAID de 90 días para casos como el de este hombre es muy inferior a la lista de espera para conseguir viviendas sociales, que en Canadá se sitúa en unos 10 años. Casos como el suyo son marcados como de un sufrimiento insoportable y permiten optar al suicidio asistido que proporciona el Estado de Canadá. El documental, por si lo quieres ver, se titula Better Off Dead y fue producido por la BBC. En él también podemos escuchar a una de las médicos del sistema sanitario canadiense que se encargan de poner en práctica estos procedimientos.
En su experiencia, ¿cuál es la razón número 1 por la que la gente elige MAID? La razón número 1 es autonomía, control. Ellos quieren desesperadamente control. Quieren decir, es ahora. Entonces decimos, de acuerdo, puedo regresar aquí a las 7 en punto. ¿Te parece bien? Entonces dicen que sí y se sienten muy agradecidos de poder pasar los 2 últimos días de su vida. Los miro y pienso, tú necesitas más medicamentos, pero ¿quieres mis medicamentos? Me encanta mi trabajo, ¿sabes? Siempre me ha gustado ser médico y he traído al mundo como a 1000 bebés y he cuidado de sus familias. Pero este es el mejor trabajo que nunca he hecho en los últimos 7 años. La gente me pregunta por qué. Y yo pienso, bueno, a los médicos siempre nos gustan los pacientes agradecidos. Y nadie es más agradecido que mis pacientes actuales y sus familias. Te recomiendo un vistazo al documental de Liz Carr, cuyo punto de partida son las leyes británicas que se están debatiendo en la actualidad para permitir el acceso al suicidio asistido. El planteamiento de la actriz es que Reino Unido puede seguir el mismo camino que Canadá, es decir, permitir inicialmente el acceso a personas con enfermedades terminales y ampliar después en base a múltiples criterios. Liz Carr argumenta que, tal como sucedía con el testimonio de ese hombre que había optado por acabar con su vida antes de vivir en la calle, diferentes presiones sociales y económicas pueden llevar a personas discapacitadas a terminar con sus vidas cuando, recibiendo la asistencia cotidiana necesaria, no tomarían dicha decisión. Esta vía de la muerte que venimos recorriendo durante todo el episodio nos apunta en una dirección que parece menos difusa que al comienzo. Los estándares de lo que se considera mayormente aceptable en un grupo pueden estar propiciando la desaparición silenciosa de personas, ya sea que hayan nacido o que no. Antes traíamos a primer plano la reflexión acerca del mensaje que reciben las personas Down cuando en lugares como Islandia se considera algo bueno, positivo y saludable el hecho de que el número de nacimientos con trisomía del cromosoma 21 se acerque a 0. Estableciendo un marco comparativo con el documental de Liz Carr acerca de cómo el suicidio asistido puede poner en riesgo vidas discapacitadas, entonces podemos imaginar un escenario probable en el que una persona Down fuese elegible para acabar con su vida, pudiendo desembocar en un desolador futuro sin nacimientos Down y además con desaparición de los ya nacidos debido a la presión social, bien hacia los individuos, bien hacia sus familias. ¿Crees que es una exageración presuntuosa? ¿Que el ser humano no imita sin preguntarse cosas? Tal vez sería prudente entonces acordarnos de un experimento social llamado Social Conformity, que puedes encontrar fácilmente en YouTube. Una mujer acude a una cita médica. Hay cámaras ocultas en la sala de espera. Todo el mundo que ya estaba allí, salvo ella, son actores y actrices. Y cada vez que suena un timbre en la habitación, todo el mundo se pone en pie, en silencio, sin decir nada. Al poco tiempo, la mujer comienza a imitar al grupo sin hacer una sola pregunta. Cuando todos los actores y actrices han desaparecido, la mujer sigue poniéndose en pie, ella sola, en medio de la habitación. Más tarde entra otra persona a la sala de espera de la consulta. Suena el timbre y la mujer se levanta. Al cabo de un rato haciendo esto, el nuevo paciente le pregunta que por qué se pone en pie. En la respuesta de la mujer está la clave. Ella dice que no lo sabe, que todo el mundo que había antes que ella lo estaba haciendo. ¿Y sabes qué? El hombre acepta el argumento y también imita el comportamiento. Desde ese punto de vista, mi razonamiento anterior no parece tan exagerado. En la mayoría de democracias del mundo occidental podemos entender como algo negativo los abortos selectivos que persiguen impedir el nacimiento de mujeres debido a una cierta preferencia hacia lo masculino. Si ahora mismo sales a la calle y realizas una entrevista informal,
¿Qué posibilidades crees que hay de que te topes con alguien que afirme que eso se trata de una práctica aceptable? ¿Será muy alta la probabilidad de escuchar que es mejor que nazcan varones que mujeres? Y ahora, con todo lo que hemos visto, ¿qué pasa cuando cambiamos el punto clave de la pregunta? ¿Cómo de aceptable es la terminación selectiva de vidas Down o discapacitadas? Decíamos que China y otras sociedades están sufriendo ahora las consecuencias de 4 décadas o más de preferencia masculina en el nacimiento, hasta alcanzar el punto de que su proporción social se ha visto muy afectada y necesitará de bastante tiempo para recuperar el equilibrio, si es que existe la voluntad de hacerlo. El episodio de hoy no iba sobre el aborto como concepto general y cargado de connotaciones. Nuestra mirada trataba de abrirse paso entre el conglomerado de prejuicios y consignas politizadas que llegan a sepultar realidades hirientes que subyacen en lo profundo de nuestras sociedades. La aceptación social mayoritaria de la desaparición de muchos de nuestros congéneres humanos. Hoy es Viernes Santo. Es día de sepulcro, de velar el cuerpo. Hay muchos cuerpos que no podrán ser velados, que no podrán ser llorados, como decíamos antes, porque se les negó la mera existencia, y hay otros tantos cuerpos amenazados de muerte porque llegaron a existir. Una amenaza de muerte que no es siquiera pronunciada. No es necesario. La herencia eugenésica infiltrada en lo profundo de nuestro pensamiento social se encarga de validar como algo saludable la desaparición de todas las vidas que se extinguieron por ser distintas a la media. Si recordamos lo que decía aquella médico canadiense entrevistada por Liz Carr, reducía la propia extinción personal a una cuestión de control. Y al hablar de los sufrimientos que están por encima de cualquier límite, tal vez no siempre entren en el razonamiento otras cuestiones relacionadas. Recuerda que Stephanie Meredith y Kathy Stoll de la Universidad de Kentucky decían que son las personas sin discapacidad quienes marcan como inaceptable una vida discapacitada. Alguien que se lesiona la médula en un accidente, quien ve avanzar una enfermedad que le roba la movilidad, quien sufre de manera consciente una degeneración. Todo se relaciona con la pérdida de control. Pero quien ya nació así no perdió nada. No existe el marco anterior de comparación porque las características particulares de su cuerpo o de su mente entran en la definición misma de existencia. Ese es el punto central de este episodio. La cultura de la muerte. El fracaso social de nuestra empatía, del cuidado mutuo. El gran triunfo del capitalismo y de sus vertientes más agresivas no ha sido la ganancia de poder adquisitivo, sino la ruptura de lo común y la implantación dictatorial del individualismo más desencarnado hasta transformar a las personas en objetos de compra-venta. Esa ha sido su mayor conquista. Antes hablábamos sobre las 10 etapas del genocidio propuestas por el Dr. Gregory Stanton. La número 4, deshumanización, se describe así. Un grupo niega la humanidad de otro grupo. Sus miembros son comparados con animales, gusanos, insectos o enfermedades. Ahí, la deshumanización supera a la normal revulsión humana en contra del asesinato. Lo hemos visto aplicado a los nacimientos Down, y quizás también haya que seguir profundizando académica y socialmente acerca de su relación con la discapacidad. El Viernes Santo es el día de la muerte que espera la resurrección. Tal vez sería positivo ampliar esa espera para expandir socialmente la promesa de un futuro donde a nadie le sea impedido el derecho a nacer por no alcanzar ciertos estándares. Recordemos que cuando sonó el timbre, también se levantaron quienes no eran actores ni actrices. Soñemos, pues, con un futuro sin los timbres de la muerte selectiva. Como te decía, esta semana no hay número de Vida Nueva, pero eso no quiere decir que no puedas estar al tanto de la actualidad eclesial.
En el portal de la revista leemos, por ejemplo, que la diócesis de Roma ha puesto en marcha varias iniciativas para garantizar ambientes seguros, acogedores y respetuosos para los jóvenes que se acercarán al jubileo de los adolescentes. Para ello se ha activado la Safeguarding Card, un código que da acceso a una serie de recomendaciones y recursos para evitar sufrir abusos. Importante sería también, para evitarlos, recomendar y proporcionar recursos a quienes pudieran perpetrar dichos abusos, para que toda la prevención no recaiga solo sobre las posibles víctimas. El pasado miércoles santo, el Papa Francisco recibió a un grupo de 70 personas del Hospital Policlínico Gemelli. Con su estado de salud muy mejorado, agradeció el servicio recibido y les animó a continuar del mismo modo. Nos enteramos también de que hace unas semanas la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores organizó una peregrinación de reparación y esperanza que se enmarca en el contexto del Jubileo de 2025 y que está enfocada hacia la reparación de las víctimas de abusos en la Iglesia. Estas y otras noticias las encuentras en vidanuevadigital.com. Así llegamos al final del episodio. Te dije al principio que era necesario despojarse de muchos prejuicios para que mis palabras no fueran confundidas con las de ese personaje de la película de Woody Allen que se arrodilla en el recibidor de la casa. He intentado dibujar un camino de razonamiento que nos permitiera asomarnos a la cultura de la muerte que nos rodea sin caer en idealizaciones, tópicos ni juicios moralizantes simplistas. Hay una realidad objetiva que se nos está escondiendo detrás de discursos politizados o situaciones cargadas de sufrimiento. Más allá de todo ello, nos quedan las preguntas que surgen en torno a las vidas cuya existencia es impedida en base a un aparente bienestar, sin que el propio sistema relacione eso directamente con el modelo socioeconómico en el que nos desarrollamos y sin tener en cuenta sus defectos estructurales. Si te has quedado conmigo durante todo este rato, te doy las gracias. Comparte el enlace al episodio si crees que más gente quiere escucharlo. Me despido. Te deseo una feliz semana, una feliz entrada a la Pascua y nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.